A ver, ¿cómo es posible que un hombre que todo el mundo describía como encantador, inteligente, cariñoso, fuera en realidad un monstruo? Pues ese es el gran enigma de Ted Bundy, un caso que nos obliga a mirar más allá de lo que vemos a simple vista para intentar entender la mente de un asesino en serie. Y para intentar entenderlo, vamos a empezar por alguien que, en teoría, lo conocía mejor que nadie, su pareja durante 6 años, Elizabeth Klopfer. Ojo a cómo lo describe. Es el retrato del hombre del que se enamoró, un retrato que, choca de frente con la realidad tan oscura que se escondía detrás. Porque claro, aquí llega la brutal contradicción. Este mismo hombre, el novio perfecto, fue el responsable del secuestro, la tortura y el asesinato de como mínimo 30 mujeres jóvenes en Estados Unidos en los años 70. Entonces, ¿cómo se sostiene esta doble vida? Para entender esta dualidad tenemos que meternos de lleno en la vida que Bundy construyó con Elizabeth. Esa fachada de normalidad casi perfecta, que era lo que ocultaba sus crímenes, los más atroces que se puedan imaginar. Es que Bundy no era solo encantador de para a la galería. No. En casa cultivó esa imagen de hombre ideal de una forma meticulosa, casi enfermiza. Vivió con Elizabeth y su hija, y se comportaba como una figura paterna. Les preparaba el desayuno, o sea, gestos del día a día que hacían imposible pensar en la verdad. Esta normalidad no era una simple máscara, era de hecho su mejor arma. Vale, ya hemos visto la parte personal. Ahora vamos a dejar eso un momento y a ponernos un poco más técnicos. Vamos al marco clínico. ¿Qué herramientas nos da la psicología para entender una personalidad como la de Bundy? Aquí es donde la criminología de verdad nos da algunas claves. Lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente un asesino en serie? Según el FBI, no es solo alguien que mata a varias personas. La clave, y esto es súper importante, está en lo que llaman el periodo de enfriamiento. Es ese tiempo en el que el asesino vuelve a su vida normal, como si nada, justo lo que hacía Bundy, antes de que ese impulso de matar vuelva a surgir. Y aquí, ojo, porque hay que hacer una distinción que es clave. Psicópata y sociópata no son lo mismo, aunque a veces los usemos como sinónimos. El perfil de psicópata le va a Bundy como un guante, calmado, encantador, manipulador y capaz de planificar sus crímenes con una frialdad que asusta. El sociópata, en cambio, es más impulsivo, más caótico. Entender esta diferencia es, de verdad, fundamental para comprender la crueldad tan metódica de Bundy. Bien, ya hemos visto cómo lo veían los demás y qué dice la ciencia. Pero ahora vamos a escucharle a él, al propio Bundy. En su última entrevista, solo unas horas antes de que lo ejecutaran, él mismo intentó construir su propia versión de por qué se convirtió en un monstruo. Era su última oportunidad para dar una explicación. La pregunta era, ¿iba a asumir la responsabilidad por fin o iba a intentar una vez más manipular a todo el mundo y controlar su propia historia hasta el último segundo? Pues lo que hizo fue, en un último y magistral acto de manipulación, echar balones fuera. Señaló a un enemigo externo, la pornografía. Se presentó a sí mismo no como un depredador, que va, sino como una víctima más, un hombre normal que había sido corrompido por la sociedad. Fíjense en la historia que se monta. Primero, una base de normalidad absoluta, un hogar cristiano sólido, dice. Luego, mete la pornografía como el elemento externo que lo corrompe todo. Y al final, el alcohol como el empujón que necesitaba para actuar. Es un relato que está diseñado al milímetro para dar pena y para quitarse de encima cualquier tipo de responsabilidad personal. Brutal. Y esta frase que dijo es probablemente la más escalofriante de todas. Esa capacidad para dividir su vida en compartimentos, para verse a sí mismo como una persona normal, mientras cometía actos de una brutalidad que no podemos ni imaginar. Ahí, justo ahí, está el núcleo de su patología. Vale, pues ahora es el momento de juntar todas las piezas, la fachada de normalidad, la definición clínica y su propia confesión manipulada. Ahora, de repente, el puzzle tan desconcertante de Ted Bundy empieza a cobrar un sentido horrible. Así que aquí está la clave de todo. Bundy no era un monstruo disfrazado de hombre, era el ejemplo de manual de lo que es un psicópata. Su encanto no era una máscara, era su herramienta. Su inteligencia le servía para planificar, y su falta total y absoluta de empatía le permitía torturar y matar sin sentir absolutamente nada, cero remordimiento. Y si vemos la cronología de sus crímenes, su patrón se ve clarísimo. Vemos cómo se movía de un estado a otro, dejando un reguero de víctimas. Y entre esos picos de actividad, esas pausas, los famosos periodos de enfriamiento, en los que volvía a ser el novio perfecto como si no hubiera pasado nada. Porque al final, detrás de tanto análisis y tanta teoría, está esta cifra. Más de 30 vidas confirmadas. Aunque todo apunta a que fueron muchísimas más. Es un recordatorio devastador del coste humano real de su psicopatía.
Y esto nos lleva a una conclusión fundamental, fruto de décadas de investigación. No todos los psicópatas son asesinos, eso está claro. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, todos los asesinos en serie, puros y duros, tienen personalidades o bien psicopáticas o bien sociopáticas. Parece que una cosa es inseparable de la otra. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que la verdad es que da que pensar. Si se calcula que más o menos el 1% de la población tiene rasgos psicopáticos, ¿qué es lo que les impide convertirse en asesinos? ¿Dónde está esa línea que separa un rasgo de personalidad de un acto monstruoso? ¿Qué factores hacen que la mayoría de ellos nunca, jamás, la crucen? Es una pregunta que a día de hoy sigue en el aire.